como nuestro negocio está basado en personas, nosotros debemos de tener ahora sí que las herramientas, las habilidades necesarias para que nosotros podamos hacer una buena conexión con las personas, que tengamos la oportunidad de trabajar de una manera adecuada en este punto tan importante que es el relacionarnos con las personas. Y para que nosotros podamos tener una buena relación con las personas, pues es importante saber puntos básicos o aspectos clave de la personalidad. El tema de hoy se llama el temperamento en tu personalidad. ¿Y qué tiene que ver? Pues mucho, porque para hablar de personalidad, pues personalidad es la forma de ser de cada persona como individuo. Y la personalidad se va estructurando de diferentes maneras. Y los rasgos principales de la personalidad, el primero es el temperamento. El temperamento viene siendo como la temperatura o como esas características que traemos ya desde nuestro ADN, desde nuestro nacimiento. Y ese temperamento jamás va a cambiar. Siempre va a ser el mismo y en las situaciones más, vamos a llamarle más inocentes, el temperamento sale porque sale. Entonces no lo podemos ocultar porque en los momentos más inconscientes es cuando nuestro temperamento sale a flote. Otro rasgo de la personalidad es el carácter y ese es el que sí podemos trabajar. Es importante conocer nuestro tipo de temperamento, identificar el temperamento de las otras personas y también formar y fortalecer nuestro carácter justamente para poder conectar con las diferentes personas de acuerdo a sus diferentes temperamentos. Para empezar, pues hay 4 tipos de temperamentos para que identifiquemos en qué rasgo de temperamento es el que más me domina, ¿no? O el que más tengo yo como dominante. Para esta teoría del temperamento, hay personas que utilizan una gama de colores para representar este tipo de temperamento o las características de cada uno. A mí me gustó más, en lugar de representarlo por colores, representarlo por las figuras de animales, que luego es también cómo se manejan. ¿Por qué? Porque los colores a veces hay autores que ponen el rojo con características del amarillo, hay quienes ponen el verde con características del azul y viceversa, entonces eso pues es un poco confuso, porque dices, pues, si el rojo era así y en este autor dice que el amarillo es como el rojo, entonces ahí nos podemos confundir. Para evitar confusiones, les voy a platicar también cómo lo manejan diferentes autores. Yo dejé el amarillo y manejé como una personalidad de tiburón. Esta personalidad también la vamos a analizar junto con la personalidad del rojo, que también hay quienes la definen como una personalidad delfín. Hay quienes ponen la personalidad verde como una personalidad de erizo y personalidad azul como una personalidad de ballena. Cada una tiene sus rasgos, cada una tiene sus características particulares y las vamos a revisar cada una. También podemos ver estas imágenes. Puse emoticones porque pues ya todos conocemos los emoticones. Y hay también teorías psicológicas en donde a la personalidad amarilla o tiburón también le llaman colérico. Si lo han escuchado, pues es parte de ese rasgo de temperamento. También el delfín, pues se le llama o se le denomina como personalidad sanguínea. A lo que es la personalidad ballena se le llama como tipo personalidad melancólica, así como que el eterno romántico, ¿no? Y al erizo o verde se le denomina como personalidad flemática. Es decir, pase lo que pase, pues él no se va a mover. O sea, ¿por qué? Porque cada rasgo de personalidad te va orientando hacia estas características. Ahora vamos a pasar a analizar cada una de las personalidades. En primer lugar, vamos a diferenciar entre las características con las que se pueden relacionar. Por ejemplo, las personalidades tiburón y delfín tienen características en común, así como el erizo y la ballena también tienen características en común. Una personalidad delfín o una personalidad tiburón son extrovertidos. Se les facilita la comunicación, se les facilita la expresión con otras personas, son cálidos, es decir, aunque uno es más fuerte que el otro, pero su temperatura o su manera de actuar es fuerte, es sólida. Ambos son optimistas porque siempre esperan lo mejor, son muy activos, están orientados a la acción y tienen una alta capacidad de dirigir. Ellos, con sus diferentes tipos de personalidad, estas son las características que los vinculan en rasgos similares.
Del otro lado, pues es lo contrario. La personalidad ballena o erizo son introvertidos, en general son fríos, no expresan mucho sus emociones, tienden a ser pesimistas, buscan pues no tanto las cosas positivas de la vida, sino como que quieren evitar o están pensando en lo negativo. Son muy estables, es decir, no les gustan mucho los cambios y normalmente analizan las situaciones. Esas son como que las diferencias opuestas entre los de arriba y los de abajo. Ahora, hay otras diferencias que son las diferencias laterales. También cada tipo de personalidad tienen cosas en común y estas son más simples que las anteriores, ¿no? Pero igual de diferentes. ¿Qué pasa con los tiburones y los erizos? Están orientados a las tareas, es decir, ellos buscan y su principal actividad es el trabajo. Ahora, las personas delfines o ballenas son personas orientadas a las personas. Es decir, les importa más cómo interactúan con otras personas. Y en términos generales, son más juguetones. Todo eso vamos nosotros viendo que sí hay diferencias y hay similitudes. Ahora, ¿qué pasa entre un tiburón y una ballena y entre un delfín y un erizo? Pues son personalidades totalmente opuestas. Ahí es donde vienen los opuestos y las diferencias más marcadas. De ahí viene el cultivar el carácter. ¿Para qué? Para que tú puedas congeniar y puedas convivir con cada uno de estos 4 tipos de personalidades. Porque si nos basamos en el temperamento, pues el temperamento nos va a hacer malas jugadas, en donde pues un tiburón jamás se va a llevar con una ballena y un delfín jamás se va a llevar con un erizo. Ahora vamos a ver de manera particular cómo son las personalidades de cada uno. Vamos a ver sus ventajas, vamos a ver sus desventajas y vamos a ver qué necesidades y qué miedos tiene cada una de estas personalidades. Porque a veces creemos que una personalidad es mejor que otra, pero realmente no. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas y hay que saber equilibrarlas trabajando nuestro carácter. Normalmente la personalidad de tiburón lo conocemos como una persona dura, como una persona cuyos puntos fuertes son que es muy competitivo, no le gusta quedarse atrás, es una persona decidida, es decir, sabe tomar decisiones rápidamente y las ejecuta, es tenaz, es valiente, es decir, no le da miedo, es muy directo, él dice, yo quiero esto y voy por eso, ¿no? Y tampoco le gusta andarse con rodeos, es autodeterminado. Esa autodeterminación lo hace ser muy independiente, aparte de que es valiente. Esos puntos yo creo que todos los vemos y decimos, no, pues qué padre ser así, ¿no? Pero vamos a ver la contraparte. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un tiburón es así? Pues tiene sus puntos débiles. Recordemos que su fuerte no son las personas. Tiende a ser insensible, puede lastimar a alguien y ni darse cuenta, y si se da cuenta no le importa. Es impaciente, a menudo es muy arrebatado, comete errores también por eso, pero no le preocupa porque su orgullo está primero. También es arrogante, es una persona que no le gusta aceptar sus errores. Normalmente los que se equivocan son los otros. Vamos a poner un ejemplo, que si hay un vaso junto al escritorio donde está la computadora y él derrama el vaso, en lugar de decir, ay, lo siento, dice, no, ¿quién fregados puso este vaso aquí? Aquí no van, ¿no? O sea, él nunca tiene la culpa. Es intolerante y eso lo hace pues también actuar de un modo poco sensible y llega hasta ser sarcástico con las personas. Así como tiene puntos que podemos aprender, pues tiene puntos que necesita mejorar. Y todo eso lo vemos en cada aspecto de una personalidad que es muy dirigente, que es pues, muy tenaz y va buscando resultados. Ahora, ¿cuál es su miedo más profundo? A fallar. Un tiburón le causa mucho miedo y le causa mucho coraje al equivocarse y él no lo tolera. Entonces, es una personalidad fuerte, pero ese es su mayor temor. ¿Y cuál es su necesidad? El tiburón necesita controlar. Para él, si la situación se sale de control, él busca la manera de mantener el orden y de mantener que las cosas vayan a flote. Un tiburón, esas cualidades lo ayudan a coordinar y a dirigir grupos de trabajo, pero no porque le interesen las personas, sino porque le interesa él mismo. O sea, para él, su punto de partida es él y su ego es muy amplio. Entonces, necesita bajarle 3 rayitas para que pueda tener éxito, principalmente en este sistema de redes de mercadeo. Aquí una persona autoritaria no cabe. Entonces, necesita mejorar en ese aspecto de su personalidad. Ahora vamos a ver la parte del delfín. El delfín, pues, es el relajo, es el cotorreo, es la diversión. Es una persona que no le preocupa tanto si las cosas se hacen bien o no se hacen bien. Él quiere disfrutar el momento. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Que es alegre, es persuasivo. Pues su misma personalidad hace que la gente alrededor lo siga.
¿Por qué? Por su forma de ser. Es muy comunicativo, le gusta expresarse, le gusta hablar, es espontáneo, tiene ocurrencias, es amistoso. Él nunca va a fallar cuando se trate de convivir con personas. Es entusiasta y eso le ayuda mucho para relacionarse. Ahora, tiene puntos débiles, porque no todo es estar bien en su forma de ser, sino que es inestable. O sea, es una persona que de pronto se emociona con un proyecto por acá, después le hablan de otro proyecto y se emociona y anda de proyecto en proyecto muy emocionado porque no aterriza y no sienta sus bases. Tiende a ser exagerado. A veces en sus conversaciones exagera tanto que parece mentira lo que está diciendo, aunque sea con la mejor intención. Olvidadizo, o sea, se le olvida todo. De repente quedó formalmente de hacer una cita, es desorganizado, no tiene agenda y se le olvidan sus compromisos. De pronto pasan 3 días y se acuerda, ¡ah! Tenía que ir a ver a mi mamá o tenía que hablarle a tal persona. ¿Por qué? Porque pues está en el relajo, está pensando en otras cosas. Eso lo hace ser indisciplinado. O sea, no se concentra, no mantiene un orden y también es muy distraído. O sea, cualquier cosa lo hace que vaya de un lugar a otro y es desorganizado. Todos esos aspectos lo llevan a que su mayor miedo es el rechazo. O sea, a un delfín, si una persona lo rechaza, le duele. También tiene que trabajar en esa parte porque a veces no se crean relaciones tan profundas por ese temor al rechazo. ¿Y cuál es su mayor necesidad? El reconocimiento. O sea, él necesita ser reconocido como persona, como quien es, y busca esa aprobación de las personas. Por eso es que le gusta mucho convivir y relacionarse con la gente de una manera agradable. Ahora, dentro de las desventajas de esta personalidad de delfín, al momento de cerrar un trato, ¿quién creen que lo cierre más rápido? El tiburón, porque va por eso, pero el delfín puede olvidarse de cerrar un trato, ¿no? Entonces, eso también debes de considerarlo y tomar ciertas características y cualidades de las otras personalidades para tener una personalidad más equilibrada. Siguiente personalidad, la ballena. La ballena es una personalidad muy suave, muy relajada, muy estable y sus puntos fuertes es que es confiable. En una ballena le dejas algo, alguna tarea y puedes confiar totalmente en ella. Es equilibrado, mantiene mucha estabilidad, es bondadoso, él es el buen amigo, él es el que sabe escucharte. Es decir, si tú tienes un problema, pues él pone su hombro para que te recargues porque está allí como buen amigo. Su principal característica también es que es pacificador. Ante el conflicto busca siempre mediar las cosas, que sea útil para todos y su principal característica es que está orientado al servicio. Es decir, es una persona muy servicial que siempre está pensando en los demás antes que él mismo. Y eso también le acarrea puntos débiles, como son, en primer lugar, pues es tímido. A veces le cuesta expresarse a sí mismo y expresar lo que él quiere. Normalmente lo esconde porque se preocupa más por lo que piensan los demás y por servirles y ayudarles. Esto lo hace también ser muy reservado, no le gustan los cambios, es una persona muy estable. Para que cambie de un concepto, de una idea, es muy difícil que cambie. ¿Por qué? Porque sus hábitos los tiene muy arraigados. Eso lo hace que sea lento para responder o para actuar, lo hace que sea indeciso y todas estas características pues también lo pueden hacer que se convierta en el tapete de todo mundo. Como no exige, no pide, no se pone él como en su primer lugar, o sea, tenemos la diferencia entre el tiburón y la ballena. El tiburón es un ego, el que él dice yo primero, y la ballena es al revés, dice tú primero, y ya después si alcanzo, iré yo. Ahora, su mayor miedo pues es al cambio. ¿Por qué? Porque le gusta ser estable, le gusta mantener las cosas en orden y siempre está pensando en los demás. ¿Qué es lo que necesita una personalidad ballena? Aprecio, o sea, sentirse apreciado, sentirse querido, sentir que está rodeado de personas que así como él ayuda, también se sienta apoyado y querido, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a la siguiente personalidad, que es el erizo. El erizo, su principal característica es que es ordenado. Y un erizo también es muy difícil de convencer o difícil de actuar, pero cuando actúa es porque lo hace ya con convicción. Y vamos a ver, ¿por qué? Porque es muy analítico. O sea, el erizo siempre está pensando en el porqué de las cosas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Se han encontrado personas que les preguntan, ¿y por qué
qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué hay que capacitarse? Y, o sea, todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con los suplementos. ¿Y cuáles son las certificaciones? ¿Y quién lo avala? ¿Y quién me dice que esto funciona? O sea, es el preguntón por naturaleza. Aparte es muy reflexivo, es autodisciplinado, todo lo tiene también bajo control, principalmente en el área de sus conocimientos. Es muy organizado, todo lo tiene bien establecido. Es talentoso porque al buscar el porqué de las cosas, al buscar las respuestas, siempre está con la información más al día. Aparte también es muy cauteloso, él no toma decisiones arrebatadas, todo lo tiene que pensar bien. Y dentro de esos puntos, los puntos débiles, es que pues tiende a ser pesimista, o sea, él ve el lado malo de las cosas, no tiende a ser como que, pues esto está bien y vámonos, ¿no? Sino que normalmente si está comparando autos, empieza a ver, es que este gasta mucho en gasolina, es que pues el diseño no es tan aerodinámico, tiene la cajuela muy pequeñita, el motor es muy grande, o X, o sea, siempre está buscando el pero o el frijolito en el arroz, ¿no? Es egocéntrico, nada más piensa también en sí mismo y no le importa tampoco a la gente. Ese egocentrismo lo hace ser muy aislado. ¿Por qué? Porque a él no le gusta tanto la convivencia con las personas. Es indeciso porque hasta que no tiene bien la información, no toma ninguna decisión. Hasta que él está seguro de que lo que tiene es la información más adecuada, es hasta que el momento en que actúa. Es crítico por su misma personalidad, o sea, es tan ordenado y tan minucioso en la información que critica a los que no saben, ¿no? Es desconfiado, no confía mucho en las personas, y eso también lo hace que se torne hasta cierto punto apático. Obviamente, pues tanto el erizo como el tiburón están orientados a las tareas, pero ¿qué pasa cuando se enfrentan un erizo y un tiburón? Pues el tiburón va directo a la acción y es muy preguntón. Entonces, pues va a desesperar al tiburón y el tiburón pues, lo va a mandar a la goma. Entonces, pues es parte también del ir cultivando las personalidades para que el erizo aprenda a confiar en sí mismo y en su intuición para tomar decisiones más rápidas y cuando enfrente a un tiburón, darle la respuesta que el tiburón quiere. Su mayor miedo de un erizo es al conflicto. A él no le gusta meterse en problemas, a él siempre, pues entre menos broncas haya, mucho mejor, y que necesita respuestas. O sea, él siempre está buscando información, siempre está buscando sentirse seguro, siempre está buscando la manera de encontrar la información más adecuada para poder tomar una decisión. Para puntualizar, pues estos son los rasgos principales, ¿no? Un tiburón está orientado básicamente a resultados, un delfín está orientado a la diversión, un erizo está orientado a los datos y una ballena está orientada al servicio. Si nosotros equilibramos en nuestra personalidad, porque ya les comenté que el temperamento no se puede cambiar, puede haber combinaciones de temperamento, o sea, puede haber un delfín combinado con tiburón, y es una persona que va a actuar de manera más asertiva, de manera más proactiva y más productiva. ¿Por qué? Porque tiene cualidades que lo hacen ser fuerte, pero necesitan también un poquito del erizo, es decir, tener organización, hacerse de los datos importantes, porque todo eso también influye en la capacidad de tomar mejores decisiones y pensar en las personas como la ballena. Ahora, la ballena necesita también tomar un poquito del tiburón para ser más firme, un poquito del erizo para tomar mayores datos, tener mayor información y procurar también ser un poco más alegre como el delfín. Y hay personalidades equilibradas, sí las hay, pero normalmente tendemos a tener una combinación de dos características de estos temperamentos o una que es la más dominante. Yo espero que con esto pues ya hayan visto más o menos cuál es la característica o cuál es el tipo de personalidad con la que ustedes es más dominante y los aspectos también en los que podemos trabajar para procurar mejorar en nuestras relaciones. Cuando la persona ya trabajó en su carácter, pues lógicamente que sí va a buscar la manera de ser servicial, la manera de contribuir, de apoyar y de pasarla bien. Aquí en Atomy, pues todo esto nos va ayudando a que vayamos nosotros mejorando en todas nuestras cualidades. Y entre mejor persona seamos, mayor éxito vamos a tener. Recordemos que pues en este camino, en este recorrido por la vida, pues vamos aprendiendo, vamos conociendo nuevas cosas y pues hay que estar abiertos a ese aprendizaje, porque el día que dejamos de aprender, ese día dejamos de crecer y es hora de morir.